Querida Isaura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el público. Pues hoy hablando de un tema bien interesante que es un poco hablar de la importancia de los cereales, acercarnos al trigo, llevarnos en un proceso histórico directo a las hojaldras. Sí, De- ya, ya, del ya, Día de ya, Navidad. ya, bueno, oye, pero Ya desde huele. que, no me vas a dejar mentir, pero creo que ya desde septiembre en las Ya, panaderías ya había sí, hojaldras, ¿eh? sí, se pasan. Debe de Ya ser para el octubre. 15 de septiembre Ya ya para estábamos octubre ya echando no hojaldras, quiero, ¿no? Sí, sí, no es sí. cierto. Pero bueno, es el mes de octubre y noviembre cuando nosotros le abrimos a toda esta posibilidad de la panadería mexicana. Yo Claro. lo reconozco como panadería mexicana. Pero he de decirte que internacionalmente, en el mundo entero, el pan es antiguo, ¿no? Sí, claro. Hay unas piedras, cuando ustedes las vean en los cerros, porque sí hay aquí en México, enormes, que tienen como círculos, y pues ahí se tallaban, digamos, de manera directa los cereales, ¿no? En México, el maíz. Claro. Y hay piedras así, igualitas en Europa, para el trigo. Entonces, estamos hablando estamos antes de la Sí, domesticación del claro, maíz, claro, claro, que esa claro, es claro. una cosa importante. Se podía moler cualquier cosa que fuera semilla y de alguna manera pues le atinaron al trigo, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de 14,000 años. O sea, es una época prehistórica, dirías tú, pero en términos reales son unas piedras como de 2 metros, más o menos. En México, por lo menos hay dos, una cerca del volcán de Colima y una aquí en Piaxtla. Allí tenemos una en uno de los cerros, donde se ven estos hoyos. Entonces, imagínate a las mujeres alrededor de estos hoyos Moliendo, ¿no? moliendo semillas. Entonces se ven como si fueran Un molcajete grandote. como de este tamaño. Sí, Sí, o sea, antes del ancho, molcajete. grande, grande. Grande. Entonces, bueno, ahí se molía y tenían las harinas. primeras, por decirlo así, las primeras tortillas. Acuérdense que el pan más antiguo es el panácimo, que en realidad es una tortilla. Una plana, totalmente plana, sin levadura, por decirlo así, Claro. ¿no? Entonces nuestra tortilla también es así. Nuestra tortilla está hecha a partir de moliendas del maíz y procurando encontrar las más grandes, igualito con el trigo para la domesticación, ¿no? Pero al revés del maíz, bueno, en el maíz nosotros como que experimentamos más con las hojas para hacer los tamales, las tortillas y demás, siguen siendo parte importante. Ellos no. Es como si se les hubiera olvidado ahí la masita, regresan y ya es un pan gigante, ¿no? Pues, ¿qué le pasó a la tortilla? ¿Qué le pasó a la masita? Y además es bueno y sabe bueno, ¿no? Entonces, todo lo que es bueno para comer siempre lo repetimos, lo observamos y lo degustamos, ¿no? Entonces, entre estas cosas maravillosas, estamos hablando de la domesticación entre 8 y 10 mil años. Acuérdense, en esto no hay nada escrito, entonces tenemos esa cuestión, ¿no? Pero al poco tiempo, pues se observa cómo si dejan la masita, se infla, ¿no? Empiezan a tener cosas que a lo mejor al mundo entero le van a hacer daño, que es el alcohol, empieza a levantarse la levadura, que es la fermentación. Lo que descubren es eso, ¿no? Entonces, cuando el pan se fermenta, entonces, la masa, la harina, agua, solamente tenemos harina, agua y fermentación. A partir de ahí vamos a experimentar con otras cosas, primero con sal. Entonces, no, el pan de dulce No, todavía nos no, falta. no, 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 Todavía ese ya es otro nos falta. capítulo de la historia, ¿no? Ese es un capítulo distinto, pero lo primero es fermentar, es hacer este mejor pan. Y quien lo logra son los egipcios Claro. y los romanos. Quien lo masifica, digamos, son los romanos, quien lo logra son los egipcios, ¿no? Entonces, y además ellos inventan no poner sobre piedras calientes, como es lo que teníamos, poner la masita sobre la piedra caliente, sobre ceniza o algo, para poder tener el pan, y ellos ya nos hacen nuestro horno de pan, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante. El problema es cuando llegamos a América, ¿no? Ya después de que está diversificado por todo el mundo, en América el trigo se da una vez al año. Entonces, no es tan fértil aquí la tierra para el trigo, pero sí para el maíz. Entonces, se tienen que aguantar con el pan doblado y se tienen que aguantar con nuestro maíz, pero pues poco tiempo de técnica. Acuérdense que siempre tenemos técnica con ciertas
posibilidades y una es hacer el pan y el primero pues es el pan vaso. Otra vez el mismo pan, pero el pan de sal, ¿no? Panes duros que de alguna manera pues van a aguantar mucho más tiempo y Que ese era uno de los factores, ¿no? Más Claro. importantes. Bueno, imagínense ese mundo, ¿no? Donde las distancias, el tiempo de, digamos, de moverse de un lado a otro, ¿no? O sea, se tenía que hacer como una especie de planeación, una ingeniería de este tipo de alimentos, ¿no? Para que lograran, sí, el pan, el que lo logra es un poquito con la sal y al tiempo pues tenemos ya la semita, tenemos ya diferentes panes, el pan español, que es evidentemente pan con sal, y no logramos todavía un pan que se incorpore el dulce hasta el siglo XVIII, ¿no? Claro. Ya en el siglo XVIII. Proviene del 18, pensé Sí. que del 19, fíjate. Lo que pasa es que cuando ya el azúcar es parte de nuestra naturaleza, pues entonces ese es durante el siglo XVIII-XIX. Nos lo pretenden regular desde las reformas borbónicas, toda esta producción, incluso pues se evita. ¿Y tú tienes conocimiento de cuál es el primer pan de dulce que se populariza o fue el más famoso? A lo mejor voy a decir una tontería, pero se me ocurre que el más antiguo puede ser el cuernito, ¿no? El cuernito. El cuernito. De ese Porque tipo. es bueno, nosotros le llamamos cuernito, pero en realidad es una luna. Ajá. Y que representa Las medias Turquía, lunas. las medias lunas. Entonces puede ser que esa sea de los más antiguos, Órale. el cuernito. Estoy lanzando una hipótesis, no está probada. Que, por favor, no vayan a funar aquí a la doctora, ¿no? Sí, todavía no. No, porque sí sería una pregunta interesante, sobre todo, por ejemplo, no le poníamos las cascarillas a la concha, eso no. Eso sí, es del 20, es ¿no? totalmente del 19-20. 19-20. 19-20, sí. No antes. Hay el Tonacayot Pan Nuestro de Cada Día, donde nos hacen, así se llama el libro de Raúl Guerrero, y él sí hace como una especie, quiere hacer una cartografía de panes, pero pues nos da algunos tips importantes, entre ellos el cuernito, ¿no? El pan vaso también, donde empezamos a hacer como que inventitos entre azúcar y salado y todas estas cosas, pues sí serían del siglo XVIII-XIX, más o muy menos. bien, muy bien. Ahí es donde está el nacimiento. Y también, bueno, también hay otra cosa muy importante, que en nuestra cosmovisión nosotros tendemos a hacer pan de amaranto cubierto con anilina roja, no con sangre, y de alguna manera comernos a los dioses, ¿no? Claro. Entonces, De ahí vienen los colorados. De ahí vienen los colorados, sí. Son una maravilla, ¿eh? Son una maravilla. Yo los que más me gustan a lo mejor son los de azúcar, que realmente están No huequitos. sé, digamos que yo los más ricos que he probado es con los que se hacen en horno de leña. Ajá. ¿No? Que Sí, digamos es distinto el proceso y sí tienen un sabor Totalmente. increíble. Totalmente. Todo lo que es la leña Sí, da, y sobre todo si es de encino, le da un olor y sabor a la comida tremendo. Así Pero es. bueno, contaminamos un poquito. Habla. Pues no, Cambiemos de tema, cambiamos de entonces. tema. No, y cambiando de tema, justo en el siglo XIX, pues tenemos la gran visita de los franceses de nuestro territorio, y ya habían llegado desde fines del siglo XVIII y XIX, y ya se empiezan a hacer las primeras pastelerías. Pastelerías como para ofertar un tipo de pan pastel, Claro. pero porque pues la chantilly y todo esto se inventa durante el siglo XVIII y se masifica en el XIX. Claro. Entonces tenemos pastelerías, pero también llega toda esta panadería danesa, que por eso yo pienso que puede ser el cuernito de los más antiguos, porque además ya tiene una técnica, ya tiene una forma y además tiene significado. Claro. Entonces el significado es muy importante en nuestros panes, ¿no? Nosotros empezamos a masificar desde el ojo de pancha hasta la concha y pasando por el volcán, el tacón, no sé, les mandé algunos panes por ahí. Ahí están el 6, ¿por qué? Pues porque es el 6, así, trae un 6. Sí. Está el tacón que anda por ahí, está la tortuga, el cocodrilo, todos estos panes, estos son de la Sierra Norte, de Hueyapan. Saludos a todos mis amigos de Hueyapan, a mis amigos de Pahuatlán y su pan de queso. De verdad, les mandamos abrazos a Jicotepec y a todos aquellos. Y estamos pues en esta reunión de despensa. Pero bueno, ahí está. ¿Cuáles serán los panes ahorita más famosos? La concha, obviamente. Ahorita, pues la hojaldra. No de temporada, sino digamos en nuestro tiempo histórico. Así como digamos que se haya puesto
en boga en estos últimos años. La concha. La concha, ¿no? En estos últimos, la Ajá, concha. La concha de colores, la manteconcha. Ahorita, Buenísimo. bueno, las de Atlisco son buenísimas. Sí. Pero sí tenemos ese gusto por lo dulce, ¿no? ¿Y ahora? No, pues no hay manera, o sea, de hablar. ¿Qué les puedo decir de la industria del pan? Que, bueno, pero 3 minutos antes tenemos que decir que los panes se elaboran en la panadería por los tajoneros, pero se distribuyen por las mujeres en los mercados, ¿no? Entonces, eso es primero que nada, y después, con el tiempo, vamos a tener al panadero y despachando el pan, y después le vamos a dar vuelta al cajón. Claro. Esa es la parte más fantástica porque es donde se duplicó, digamos, tips para los que innovan y hacen empresa. Cuando la gente puede escoger su pan y solo por el olor, entonces empiezas a escoger desde el biscuit que es de doble pan, desde la concha, pasas por el Eso se dio cuernito. en la época del cajón. Sí. En la época, bueno, la elaboración de los panes siempre es desde los 1870 para acá, es porfiriato. Claro. Y la vuelta al cajón es en 1906, 1910, pero no pega tanto hasta los 20, evidentemente por la Revolución Mexicana, ¿no? Claro. Entonces, del 20 para acá nosotros ya tenemos panadería. Entonces ahí sí es el santo olor de la panadería y pues Qué olor, es que es increíble. Eso, y es el olor, por ejemplo, ahorita con el pan, la hojaldra, ¿no? El olor del anís, Sí. el olor de la mantequilla, el olor del ajonjolí tostado y todo lo que le ponen encima, ese es el tacón. Tiene un poco de chocolate, un poco de la reina. Tienen cosas muy ricas en la sierra. Y bueno, innovaciones, ¿no? Ahí sí tendríamos ya que hablar que a partir del COVID tenemos, bueno, COVID para marcar una fecha, pero es 2021 donde innovamos, ¿no? Este pan que es tradicionalmente para las ánimas benditas, el pan es pan de muerto, para los muertos, pues se forman los huesitos, decíamos, estábamos con la historia antigua, pero ya hablando de las hojaldras, pues es justamente el cruce de los huesos, ¿no? Claro. Y va deformándose conforme pasa la historia hasta que llega a ser redonda, pero en realidad pues, eran cuerpos, ¿no? Y esos cuerpos también con el entrecruz de estar muertos y todavía bañados en rosa hasta hace muy poco tiempo, y siguen los panes de muerto con la figura del muerto, ¿no? El caso de Azúcar de Matamoros, muy interesante porque hacen el pan un poco más, menos gordito, más anchito, pero le ponen el nombre del muerto, entonces, del difunto. O sea, como si fuera calaverita, ¿no? Como si fuera igualito como si fuera calavera. Entonces, esa es una cosa rica, es una innovación, porque el pan es para las ánimas benditas, ¿no? Y el dulce para los vivos. Oye, a mí me sorprende mucho cómo se diversifica el tipo de pan, ¿no? Sí. Por ejemplo, si vamos obviamente a Zacatlán, es ¿Con qué es? un tipo muy bien identificado, que para mí es lo máximo que ha creado el ser humano, el pan de Zacatlán, pero también, por ejemplo, en la zona del altiplano, ¿no? O esta parte de Acatzingo, Tepeaca, también tiene un pan riquísimo. Ahí es donde a lo mejor está nuestra propia identidad y nuestra propia forma, porque nosotros la levadura usábamos el pulque. Entonces, el pan de pulque o el pan de burro, esos estaban inflados con la levadura del pulque. Entonces, es fermentación natural con algo de proteína. Sí, pero bueno, ¿qué es la fermentación? Pues es convertir esas harinas en ¿no? alcohol y azúcares, ¿no? Entonces, ese es el único inconveniente. Pues Pero el pan es delicioso porque además lo hacen de piloncillo, no precisamente de azúcar. Claro. Y ahí hay una variable enorme, ¿no? Sí. Además, no lo hacen necesariamente de mantequilla, sino que lo hacen de manteca o lo hacen de Ándale, yo creo que es de manteca porque sí se nota en la consistencia. Además, ¿no? Ese pan aguanta hasta un mes o mes y medio. Wow. A la temperatura. Y nuestros panes, a ver si te aguanta 3 días, día, ¿no? O sea, con eso, y ya está hongueado. Y el otro día que estuve en la panadería. Sí, un poquito así. Qué maravilla. Entonces, oye, pues muy buen tema. A mí me sorprende la diversidad que hay de estilos, de geografía. Estamos hablando de los que se inflan, pero hay que hablar de las galletas, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos en la zona de Pahuatlán, justo, ellos hacen una especie de masita de agua con sal y un poquito de azúcar, ponen la tortilla, pero ellos se les infla. Entonces esperan tantito
esta creatividad de lograr una tortilla hueca. Claro. O sea, imagínate una tortilla inflada hueca. Es una galleta. Ellos le llaman galleta. Y es riquísima. O sea, y esa no tiene nada que te engorde. Ah, mira. Esa Pues esa es la opción, ¿no? Esa es la opción, Claro. pero solamente la he visto ya en la Sierra Norte, ¿no? Entonces, eso es difícil. Pero tenemos acá el pan rodeo, que también es duro, y No, qué maravilla. tenemos... También es una galleta, ¿no? También es una galleta. Sí, 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 sí. También, y Y hay además de es colores. un pan, ¿cómo le podríamos decir? Rituales. De ciertas actividades. Sí, es para entregar, para el convite, para la mayordomía, Cuando para la pides a la boda, para novia, el bautizo, y hay de colores, ¿no? Rosa, blanco, verde, dependiendo la ocasión. Entonces Ese es un rodeo, sí. secreto buenísimo. Bueno, yo lo he visto en las Cholulas, ¿no? Sí, En las Cholula, Cholulas. bueno, también, bueno, es la zona, es Cholula porque también hay en Amozoc, entonces no, Ah, o ok, sea, ok, ok. y también hay en Comparte. Huejo, Sí, sí, entonces sí, sí, sí. todo Es la misma este zona. valle es el valle donde se hace el pan rodeo, ¿no? Sí, qué interesante. Entonces, eso... Sí, porque si vas tú a la panadería, difícilmente vas a encontrar ese pan. Difícil, difícil. ¿No? Lo encontramos, pero como polvorón. Exacto. Y no es lo mismo el polvorón blanco o rosa que nos den, aunque esté redondo, no sabe igual al pan rodeo de Cholula. Exacto. No hay Sí, porque es nada más exclusivo para ciertas actividades. nada más, fiestas, nada ¿no? más, no. Órale. Entonces ahí tenemos una diversidad de panes para el Día de Muertos, y de huesitos también tenemos un huesito de sal que encontramos en el mercado de Independencia el año pasado. Bueno, siempre lo hemos, el año pasado porque me estoy recordando que andábamos haciendo un documental por allá y hay un pancito que hacen en hueso que es un pan saladito, que es para los difuntos, ¿no? Así es. Pan para las ánimas benditas. Entonces es Pues ahí está, nuestro, está. nuestro recorrido por el pan. Ya Y por el está mundo. formalmente abierta la temporada Ya, de hojaldras. sí. Así es que éntrenle. También hay una muy buena diversidad de hojaldras. Está la clásica, sí. la de azúcar, la de chocolate, Incluso la de las- mantequilla, la de no sé qué Y más. las innovadas, ¿no? Que Sí. son, te decía que las del COVID, ¿para qué es las negras? Ujú. Entonces, innovaciones que se están haciendo y se venden bien. Sí, o sea, no. sí, Pues sí, igual, pues pero sí. bueno. Pero hay que tenerle cuidado, nada más de cachitos. Ay, ese es el punto. Que de una hojaldra es un triangulito así, no más, no más, no toda la hojaldra, ni todos los huesitos, ni todas las Ay, bolitas. sí, pero es que ¿cómo detenerse? ¿Y cómo detenerse cuando agarras la bolita de la Sí. hojaldra y huele? O sea, no hay manera. Una Pero chulada. bueno, Ni saludos hablar. a todos. Isaura, te agradecemos Gracias muchísimo a ustedes, que nos sí. vengas a antojar. Saliendo de aquí seguramente nos vamos a ir a echar una manteconcha, ¿no? O algo. Para aguantar el día.